el hombre anciano que aparecía penosamente postrado, suplicante de clemencia para que le den un indulto por razones humanitarias, para tener la oportunidad, la posibilidad, el derecho que le asiste a todo ser humano de terminar sus días rodeado de sus seres más queridos. No huevió, en realidad. Podía ser candidato a la presidencia, eso era lo que quería salir ya de la cana a hacer política, porque Keiko la hace tan mal, Keiko, que ha perdido 3 elecciones. Es más, hoy en el Perú, si tú quieres ganar una elección, el otro día me decía un analista, la fórmula perfecta es una sola. Pasa a la segunda vuelta con Keiko y vas a ser presidente o presidente del Perú de todos modos. Porque la va a perder. ¿Cómo? Como ha pasado en las últimas 3 elecciones presidenciales. Dos de las cuales, la señora se ha negado a reconocer el resultado. Y eso es lo que ha puesto al Perú, eso está en el centro de la crisis nacional que vivimos. Porque cuando una democracia pierde la pérdida del respeto a las reglas de juego y a las instituciones que aplican estas reglas, simplemente se derrumba todo. Porque si tú no reconoces el resultado de una elección, entonces todo pierde legitimidad para ti. Y eso es lo que nos ha llevado como por un tubo a la catástrofe nacional que hemos vivido en las últimas décadas, o que se ha agravado en los últimos 10 años y que vivimos hace décadas. Y que, porque hay que decirlo, cada vez que sea necesario, hemos crecido macroeconómicamente, por supuesto que sí, nos hemos incorporado al mercado mundial, por supuesto que sí, se derrotó al terrorismo, por supuesto que sí, que dentro de todo esto que he dicho tiene mérito Fujimori, por supuesto que sí. ¿Qué más quieren que les diga? Se independizó el Banco Central de Reserva de las decisiones políticas, porque en otras circunstancias, cuando tienes un hueco de este vuelo como el que hay en el presupuesto de la República hoy, que según José Luna es el 20%, en esas épocas se agarraba la maquinita y se imprimían billetes como locos por decisión de quién, del ministro de Economía o del presidente. Ahora eso no se puede hacer. Y eso es un mérito, por supuesto. Ya sé que hay que defenderlo, claro que sí. Claro que sí. El problema es que ese proyecto que se aplicó en el Perú es un proyecto que primero ni siquiera era propio. Se lo apropiaron del programa del Movimiento Libertad, que dicho sea de paso perdió el rumbo, es decir, un movimiento de renovación aliándose con Acción Popular y el PPC, que era el pasado del que el Perú quería salir. Pero en fin, esa interrogante me imagino que se la hará todas las noches Mario Vargas Llosa, si es que se la hace. Pero lo cierto es que llevaron a la práctica un modelo económico que no era propio y lo hicieron mal, porque hicieron cosas que había que hacer, pero las hicieron de tal manera que no ocurrió una profunda reforma del aparato del Estado, una profunda reforma del sistema de justicia para dar confianza en el país, no solo a los inversionistas, a los propios ciudadanos. No se inició un proceso de institucionalización nacional con la generación de partidos que realmente merecieran el nombre de tales. No se inició, lo más importante de todo, una profunda reforma del aparato del Estado que suponía no solo construir un Estado pequeño, eficiente, sino libre de corrupción. Cuando salió el gobierno de Alberto Fujimori había más empleos públicos que cuando entró, con la diferencia que cuando entró había muchos de estos trabajadores públicos que eran productivos, eran obreros, eran trabajadores. Cuando se fue todos eran burócratas. Entonces hubo cosas que se hicieron mal, no tuvimos un proyecto nacional. Abrimos los brazos, vengan, traigan la plata ya, pero ¿cuál es el proyecto de ustedes? No tenemos hasta hoy un proyecto nacional. No tenemos industria, lo que había de industria lo hemos destruido. En el Perú, en este momento, y no estoy exagerando, deberíamos estar exportando automóviles. Exportando, eso es lo que tendríamos que hacer hoy. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Producimos todos los materiales para que un vehículo sea y lo mandamos a la China, a Corea, a Japón, a Estados Unidos, al mundo. Cuando eso lo hacíamos nosotros, o habíamos iniciado el proceso hacia hacerlo. Es decir, y además hubo la obsesión de tomar el control del poder, y hubo en el medio el tema de los derechos humanos, es verdad. Pero es un tema en el que yo le doy razón a los fujimoristas en este punto. No en el sentido de que son inocentes porque se hicieron cosas que nunca debieron ocurrir, como Barrios Altos y La Cantuta, pero durante el gobierno de Alan García el primero y el segundo de Fernando Belaúnde ocurrieron horrores. Ocurrieron no uno, decenas. Y en el gobierno de don Fernando Belaúnde no sé si cientos, de Barrios Altos y La Cantuta, en Ayacucho, Huancavelica, Purímac, en las provincias declaradas en emergencia, entregadas irresponsablemente a los militares sin estrategia, a enfrentar un enemigo invisible, a meter bala indiscriminadamente sin saber quién tenían al frente. Felizmente las Fuerzas Armadas aprendieron y por eso se derrotó a Sendero Luminoso, porque a Sendero Luminoso se le derrotó primero en el campo, antes que en la ciudad. Y fueron las Fuerzas Armadas los que lo hicieron con su aprendizaje de sus propios errores.
y los políticos no ayudaron en nada, o si alguno lo hizo fue muy poco. Los propios militares tuvieron que aprender de su experiencia para saber que había que ligarse a la población, ligarse en determinado momento, y lo voy a decir sin asco, hasta los cocaleros. ¿Qué le venden su producto? Ya pues le venden su producto a los narcotraficantes, pero ¿quién es el enemigo central del Perú hoy día? El terrorismo. Entonces hagamos la vista gorda por un tiempo, aliémonos con los cocaleros y rompámosle la madre a los terroristas. Y eso fue lo que se hizo. Y se ganó, y fue certero. Y ahora, de ahí vino la policía, lo del GEIN, que también aprendió. La policía aprendió que un terrorista desaparecido, asesinado subrepticiamente no te servía para nada. En la estrategia no era solamente una violación de los derechos humanos, era una burrada desde el punto de vista de una estrategia de guerra. Y la guerra se ganó en el momento en que dejó de usarse el hígado y empezó a usarse el cerebro. Y en ese momento estaba Fujimori y tuvo la fortuna de que esto ocurriera, pero no se olviden de una cosa. O sea, la policía estuvo así de capturar a Abimael Guzmán durante el gobierno de Alan García, así. Un error de decisión de algunos oficiales que se tomaron demasiado tiempo en decir entramos, permitió que a la hora que entraban ya no estaban los que deberían estar. Pero la historia hubiera podido ser otra si esa captura ocurría solo unos meses antes. Pero a lo que quiero ir es que esto ya tiene que ser un capítulo cerrado en nuestra historia. Es decir, no puede ser que nos hayamos pasado los últimos años divididos entre fujimoristas y antifujimoristas, con un resultado además patético, porque los más chillones antifujimoristas, o sea, Toledo, Ollanta, en determinado momento el propio PPK, es decir, hasta la gente de izquierda, Castillo, o sea, ¿qué han hecho todos a la hora que han llegado al gobierno? Han seguido con la política que dejó Alberto Fujimori. Han repetido, han seguido en automático con lo que teníamos. No han producido ningún cambio significativo, no han corregido nada de lo que se hizo mal, no han hecho nada de lo que se dejó de hacer. Y el aparato del Estado ha seguido siendo, ahora sí, de una manera desordenada, porque en la época de Fujimori había una corrupción de la gran flauta, pero la manejaban 2. No la manejaban 500, como durante el gobierno de Castillo. Era un ejército de bandoleros así lanzados a las instituciones públicas a robar. O como está ocurriendo hoy. O como ha ocurrido en los últimos 30 años. Es decir, qué manera de haber saqueado el país. Ha sido una cosa tremenda la que hemos vivido. No los 30, los últimos 24 años. O sea, gran discurso antifujimorista para terminar gobernando con la misma política de Fujimori dedicados a robar y a saquear al país. Y por eso estamos como estamos. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Se trata que regresemos a Fujimori. ¿Pero regresemos a qué? Les pregunto yo. Con un incidente en el medio que por lo menos yo me niego a olvidar. Y yo no sé cómo tienen tan poca memoria los generales del aire y los almirantes del Perú. El señor Fujimori en Chile reclamó la ciudadanía japonesa, juró lealtad al Japón, dio discursos en japonés para ser candidato a senador, y pretendiendo ganar una curul, que si la ganaba no le veíamos la nariz nunca más. Entonces, ya que a un peruano común no le importa, sí, pues el chino juró lealtad a los japoneses, que a un militar peruano no le importa. ¿No tiene valor eso? Desde lo que le queremos inculcar a nuestros chicos, el amor a la patria, el respeto a sus símbolos, la lealtad al país. Y lo contrasto con lo que hablábamos ayer, cuando yo estuve en el CENEPA, lo vi con mis ojos, chicos de 16 años, peruanos, a los que el país no les daba educación, salud, alimentación, una vida digna, estaban yendo a pedirle al general que abra, que en ese momento era coronel, me parece, a decirle, denos armas para ir a impedir la invasión y defender nuestra tierra. Miren el contraste de un señor que, para salvarse de la justicia peruana, es capaz de renunciar a su nacionalidad peruana, declararse japonés y lanzar discursos en japonés, pidiendo o jurando lealtad a otra bandera y a otro país. Esas cosas no podemos olvidarlas, pero bueno, la gente tiene pues mala memoria, lamentablemente. Entonces yo creo que hay que salirnos ya de este capítulo. Lo peor que nos puede pasar es que la próxima elección, una vez más, sea una elección ya no entre Keiko, entre los Fujimori, por un lado, y el resto por el otro, y tengamos que votar otra vez por el mal menor. Entonces, ¿quién va a estar ahí? Antauro, porque no sé cómo van a hacer para sacar a Antauro ahora. Quieren sacar a Antauro diciendo que no van a poder ser candidatos los que han sido sentenciados por homicidio. Bueno, Alberto también fue sentenciado por homicidio. Entonces ya no van a poder procesar la ley Antauro porque se llevan de encuentro a Alberto. Entonces, no hay derecho a que esto sean nuestras opciones. Tenemos derecho a otra cosa, que hay que recoger lo que hizo bien Fujimori, perfecto. Hay que corregir todo lo que hizo mal, montones de cosas hizo mal. Montones de cosas, sobre todo en la segunda parte de su gobierno, donde casi no hay méritos, ¿no? O sea, hicieron cosas importantes en los primeros 5 años, pero en los segundos se dedicaron a casi destruir lo que habían avanzado, a controlar de una manera obsesiva el aparato del Estado, a desarrollar redes de corrupción.
a perseguir a la oposición, a desinstitucionalizar el país, a controlar el Poder Judicial, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la policía. Y ese daño lo estamos pagando hasta hoy. Entonces yo creo que de lo que se trata es de ya, recojamos las cosas que Fujimori hizo bien perfecto, pero miremos hacia el futuro. Pensemos en las enormes oportunidades que tenemos como país. Insisto, recogiendo eso que se hizo bien, listo, se acabó. Muchas gracias, señor, hasta luego. Y ocupémonos de otra cosa. No podemos seguir en ninguno de los dos extremos, obligados a someternos a esta agenda perfecta cuyo resultado los estamos pagando hoy. Los estamos pagando hoy y de una manera terrible. Entonces yo creo sinceramente, ¿Fujimori tiene derecho a ser candidato? Sí, tiene derecho. ¿Nos engañó con el cuento que se estaba muriendo y que quería regresar a morir en el lecho familiar? Sí, pues, pero así es la política, ¿no? Que no es precisamente la actividad más limpia en este país sobre todo. Pero yo creo, y para terminar, que si no somos capaces de desfujimorizar la agenda, en ningún momento vamos a poder ocuparnos no solo de los reales problemas del país, sino de las soluciones que hay que darle a esos enormes problemas, partiendo de una ventaja excepcional. Las extraordinarias posibilidades que nos abre el mundo hoy con el precio de los minerales, con el boom de la pesca, con el boom de la agroindustria de exportación, con las cosas fantásticas que podríamos hacer con el turismo. Anteayer me he enterado, España va a tener más de 100 millones de turistas este año. Nosotros tenemos 4, si llegamos, 4. Podríamos tener 40 si nos lo proponemos, pero en fin. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Esa es la agenda que hay que discutir y a eso hay que abocarnos.